Vamos a estudiar ahora no solamente lo que es la posibilidad de que un objeto flote, sino también que sea estable, o sea, que no se dé vuelta. Un ejemplo catastrófico fue el barco Vasa, un barco sueco, que en 1628 se hundió. Ahora, ¿por qué ese barco es especialmente interesante, fuera de la situación de su inestabilidad? Es que fue recuperado hace ya varios años atrás, lo encontraron prácticamente intacto a baja profundidad porque se hundió en el puerto donde justo lo habían construido y en la travesía entre el astillero y el lugar donde lo iban a abastecer, le iban a dar ante todo el peso para hundirlo algo más, para hacerlo más estable, apareció un poco viento y se dio vuelta. Y se hundió en una parte donde el barro lo protegió y 330 y tantos años después lo lograron sacar. Y hoy día, este es el dibujo de lo que debería haber sido el Vasa, este es la catástrofe cuando se da vuelta y se hunde. Y este es el estado actual del barco. Lo que hicieron, lo rescataron en los años 60 del siglo pasado. En ese minuto la madera estaba totalmente descompuesta prácticamente. Si uno sacaba la madera del agua, apenas se secaba, se volvía polvo. Y yo como niño alcancé a ver este barco, pude pasear por un tipo de galpón donde lo tenían montado y lo rociaban permanentemente con agua para que justamente no se descompusiera. Y hoy en día se puede caminar alrededor del barco, lo vi nuevamente hace un par de años atrás, porque lo impregnaron con cera, o sea, lo siguieron salpicando con agua, pero con una pequeña cantidad de cera, esa penetró los poros y hoy día el barco está completamente seco. Uno puede caminar y verlo con todos sus detalles de la construcción. Es realmente impresionante. Ahora, veamos por qué un barco como este o cualquier otro barco puede justamente darse vuelta. Entendamos ahora los mecanismos que aquí están ocurriendo. Ya habíamos visto que lo principal era que existía una fuerza que hace que flote un barco. Entonces, por ejemplo, si este es el perfil del barco y yo tengo aquí que esta parte que está bajo el agua, existe una fuerza, la fuerza de sustentación, que está atacando un punto con el cual está tratando de elevar este barco fuera del agua, contra la gravedad. Ahora, aquí vamos a suponer de que está ya en equilibrio, o sea, no estoy dibujando la fuerza de la gravedad, pero estoy dibujando lo que es la fuerza de sustentación. Y esta fuerza, que es la fuerza que lo hace flotar, va a actuar sobre un punto que corresponde al centro de masa del agua desplazada. Esta aquí es el agua que fue desplazada, este sería aproximadamente el centro de esta situación. Entonces ahora, si yo voy a ladear un poco el barco, lo que va a ocurrir es que, si se fijan, esta parte de acá tiene menos agua desplazada que este lado de acá. En consecuencia, este centro de masa se desplazó a este punto de acá. Y ahora el barco está tratando de volver otra vez a o sea, mantenerse en la superficie gracias a la fuerza de sustentación que está actuando ahora en este lado de acá. O sea, este punto se desplazó y con ello el punto donde ataca la fuerza. Y si ahora uno compara con la posición original que tenía, se da cuenta que hay un punto entre medio en que prácticamente están las dos fuerzas justamente sobrepuestas, o sea que este es el punto de giro que se llama. El barco va a tratar de oscilar en torno a este punto. O sea, si yo lo voy a ladear un poco más, siempre va a girar en torno a este punto, que está definido de cómo va a desplazarse el agua acá abajo. Lo que interesa ahora es ver qué rol cumple este punto de giro. Este es como el eje para cualquier oscilación que yo hago con el barco. Ahora tenemos que agregar la fuerza gravitacional. O sea, ahora voy a poner punto rojo. Este está ahora aquí en el centro de masa del barco. Se fijan, esto es el casco del barco, y aquí lo tengo aproximadamente en el centro. Ahora todo depende de cómo está distribuida la masa. Si yo tengo un motor acá que es bastante más pesado, este centro se va a bajar. Pero aquí vamos a ponerlo en forma más simple, que está justo en el centro geométrico de este tipo de paralelepípedo, rectángulo. Así que ahora veamos la situación estable. La situación estable en que yo tengo el punto de giro acá arriba y tengo la fuerza de gravedad acá abajo. O sea, recordemos, está el sistema en torno a este punto girando y la fuerza de gravedad está jalando hacia este lado, lo cual hace que se genere un torque para rotarlo en esta dirección. O sea que el eje del barco vuelve otra vez a la vertical. O sea que si yo tengo que el punto en que está atacando la fuerza gravitacional, el centro de masa, está debajo del punto de giro, o lo que se llama el metacentro, en ese minuto yo voy a tener una situación estable. Complicada la cosa es cuando se invierte la situación, cuando ahora yo tengo el punto de giro o el metacentro acá y el punto de gravedad, el centro de masa, por arriba. Supongamos que tengo carga por acá arriba, que ahora hace que el centro de masa esté sobre este punto medio que tenía delante.
Así que en este minuto la situación es totalmente distinta. Aquí el centro de masa me está tratando de generar una fuerza en esta, o sea, me genera una fuerza en esta dirección que va a hacer rotar el barco en esta dirección de acá. O sea que el eje se estaría alejando de la vertical, es inestable, se va a dar vuelta. Así que para poder estudiar esto, lo que tenemos que hacer es estudiar un modelo simplificado del barco. Aquí tenemos la base, en que vamos a suponer de que esto acá es el alto de este tipo de casco de cúbico, que vamos a suponer por simplicidad en las ecuaciones que esto acá es la mitad de la altura C, la otra mitad de la altura C, total da 2C. Acá tengo el ancho B y 2, o sea, 2B en total, porque tengo B acá al lado, estoy prácticamente haciéndolo simétrico para poder jugar con el tema fácil. Y aquí apenas se alcanza a ver, aquí hay una letra A, o sea que yo tengo a lo largo, que va a ser menos importante, yo tengo aquí un A y aquí tengo un A, 2A en total. O sea, el largo es 2A, el ancho es 2B y el alto es 2C. Y esta es la profundidad que se está unido, lo que se llama el calado. El calado sería la letra D minúscula. Ahora, con eso tenemos que tratar de poder diagramar esto. Ahora, veamos qué es lo que significa aquí en este caso. Veamos la masa. La masa gravitacional es la densidad del objeto, ρS, y aquí yo tengo en total A por B por C, pero recordemos que cada uno estaba como dobles, o sea, ya tengo 2A por 2B, 2C, lo cual me da 8A por B por C. Por la densidad me da justamente la masa gravitacional del barco. Por otro lado, tengo la masa del agua desplazada. Recordemos que Arquímedes es igualar las dos para poder ver cuál es la situación de equilibrio. Entonces, aquí yo tengo la masa desplazada, tengo ahora aquí la densidad del agua, no la densidad del sólido, y ahora tengo la base, que sería 2A y 2B, que multiplicados me van a dar 4AB, que es la base abajo del barco. Si yo me voy de vuelta otra vez aquí al modelo, es la base que yo tengo acá abajo. O sea, este es A, 2A, 2B. En consecuencia, esta superficie que está debajo, que estaría aquí en el fondo del barco, esa sería justamente el 4AB. Y por la altura del agua me da en consecuencia que el calado del barco me da en consecuencia la masa que se está hundiendo. Y asociadamente a eso tengo el volumen también, es el volumen del agua desplazada. Y Arquímedes me dice en consecuencia la relación entre las densidades tiene que ser igual a D partido por 2C. Esta es la ley con la cual yo digo cuál es el calado que un barco tiene. Si yo sé la densidad del barco, yo sé la densidad del agua y sé que el barco tiene una altura de 2C, me va a decir cuánto se va a hundir de esos 2C. Esta es la proporción entre cuánto tiene de calado con respecto a la altura de la pared. O sea, si este número siempre tiene, para que no se hunda, tiene que ser inferior a 1. O sea, siempre el calado tiene que ser inferior a la altura del barco. Ahora tratemos de encontrar la ecuación de equilibrio. Para la ecuación de equilibrio vamos a hacer este pequeño modelo, es una sección del barco. Aquí tenemos nuevamente el ancho B, o sea, la mitad del ancho B y la otra mitad B, en consecuencia tengo 2B. En la profundidad está la A, que no me interesa en este minuto en particular, pero acá tengo la altura, aquí tengo la mitad de la altura C, la otra mitad de la altura C también, en consecuencia total 2C. Y aquí tengo el calado, el D. Y aquí están los tres puntos que tuvimos. En delante hablamos de, primero que todo, el centro de masa del agua desplazada, que sería básicamente este rectángulo acá que está justamente en la mitad. Por eso que hemos estado trabajando con estas distancias medias. Se encuentra a una distancia B de un lado, a una distancia B del otro lado, y a una altura que, cuidado, no va a ser C, sino está relacionado con esto. Es D medios aquí y D medios de acá. Ahora, lo otro es, tenemos aquí el centro de masa del barco. Vamos a suponer que sencillamente está en la mitad, ¿ok? Para hacerlo más simple. O sea que está aquí justamente C de la superficie y C del fondo. Ese sería el centro de masa del barco. Y aquí tenemos el llamado metacentro, el punto alrededor del cual va a estar oscilando, va a girar. Así que ahora podemos ir calculando las distintas ecuaciones para poder armar la condición de equilibrio. Entonces, primero que todo tenemos acá lo que habíamos visto, CB es igual a menos D medios. A ver, volvamos abajo. Este punto de aquí, acá tenemos el eje puesto acá hasta el centro del eje, así que este punto de acá abajo está en la parte negativa y está a menos entonces D medios, porque la profundidad total del calado total era D, así que esta distancia, este ZB acá, es esta distancia acá, que es D medios, pero negativo, porque aquí yo tengo el origen y este es la dirección negativa y en la otra es la dirección positiva. Así que el ZB va a ser menos D medios. Eso es lo que teníamos recién acá. Perdón, me equivoqué. Aquí. Aquí está. ZP es igual a menos D medios. Veamos ahora lo que es la posición
del centro de masa, que sería C menos D. Veamos si eso se entiende. Tenemos que ahora indicar la posición, este es ZG, que es justamente donde se encuentra el centro de masa. Esta distancia de aquí va a ser lo mismo que este C menos este C menos toda esta parte de acá abajo que es justamente D. O sea que esta distancia de aquí es igual a esta altura menos toda la parte del calado. O sea que va a ser C menos D, que es lo que acabamos de demostrar aquí. Esa es la posición del centro de masa. Ahora nos vamos a ir a algo un poco más complicado, que es tratar de entender dónde está este metacentro. Para ello, podemos hacer la siguiente construcción. Lo que vamos ahora, recordemos lo que significa primero el concepto. Significa que cuando el barco va a escorarse, que se llama, se va a ladear, vamos a tener de que este punto se va a desplazar. Y yo en este momento, si sé el desplazamiento, como yo tengo aquí un cierto ángulo, yo voy a poder ver, como es un radio en buenas cuentas esta rotación, si yo tengo el arco de acá abajo, yo puedo determinar el radio, que es justamente esta distancia total. Si le quito después esta parte de acá abajo, voy a saber la posición que tiene esto. Y la condición de equilibrio es sencillamente que la posición del punto, de este punto de acá, tiene que ser, desde ZG, tiene que ser menor que el ZM, que es la posición del metacentro. O sea que esa es la condición de equilibrio. Así que si este ya lo pude calcular en base a las propiedades del barco, si ahora yo en este momento logro calcular este, tengo la condición de equilibrio. Y para allá vamos. Entonces, recordemos, queremos saber cuál es esta distancia. Y para eso necesitamos saber cuál es esta distancia, porque vamos a usar la famosa regla que del arco, si yo tengo el arco y tengo el ángulo, yo puedo calcular el radio. O sea, radio por ángulo me da el arco. O si yo tengo el arco y lo divido por el ángulo, me da el radio. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, tratemos de encontrar esa posición. Voy a primero adelantarme a mirar el gráfico de lo que estamos haciendo. Si tengo ladeado, ahora observemos bien la situación. Este era el nivel del agua inicialmente. Ahora lo ladeé a un cierto ángulo fijo. Al ladearlo, esta parte de aquí ahora es nueva. Esta está ahora con agua, bajo el agua, que antes no lo estaba, porque el barco estaba plano en ese minuto. Para ello, en esta parte de acá, nuevamente perdí algo que ya no está bajo el agua. O sea, al rotar, el barco salió del agua en esta parte de aquí y se hundió en esta parte de acá. Ahora, si uno ve, esta superficie es igual a esta. O sea que la superficie total no ha cambiado, lo único que la hemos redistribuido. En vez de tenerla a este lado de acá, la tenemos ahora al lado de acá. Así que para calcular dónde se encuentra el centro de masa del agua, sabemos que se modificó porque ahora tenemos masa en este lado que ahora ya no está en el otro lado de acá. Pero hay una parte que sigue siendo simétrica. Si yo tiro una línea en esta parte de acá, este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá y se va a compensar. E incluso tengo este triángulo de acá que va a tener su equivalente al otro lado, que también va a estar compensado. O dicho de otra forma, toda esta área de acá es simétrica con respecto a esta área de acá. Así que no me va a contribuir a modificar el centro de masa directamente. Vamos a ver al tiro cómo SIGA participa, pero en una forma indirecta. Y esta parte de acá es la que me va a definir el nuevo centro de masa, que es el triángulo nuevo de agua y aquella parte que ya no está compensada del otro lado. Ahora, para ver cómo se calcula el centro de masa. El centro de masa se calcula con esta, es la definición general. Se toma cada masa y se multiplica por su centro y se va sumando y se divide por la suma de todas las masas. Entonces acá vamos viendo, si yo tengo una parte que tiene un centro a un lado positivo y tiene su equivalente al otro lado negativo, esa parte en la suma se va a simplificar. Así que las partes que yo tendría, que sería el centro de este rectángulo acá y el centro de este rectángulo acá, como están a ambos lados, se compensan. Lo mismo con este triángulo de acá, estos dos se compensaron. Así que me queda solamente esta parte de acá. Ahora, en la masa total que yo tenía aquí, sí tengo que considerar toda la masa. Pero en la parte de acá arriba solamente voy a tener que considerar la forma como está contribuyendo este triángulo de acá. Ahora, eso no es difícil porque yo en este minuto voy a evitar el tema de trabajar con la densidad del agua para simplificármelo. Yo tengo que comparar en consecuencias el centro de este triángulo acá multiplicado por el área, porque en verdad lo tenía que multiplicar por el volumen y la densidad para tener masa. Pero como volumen y densidad va a ser en ambos lados prácticamente, la densidad va a ser igual en esta parte de acá arriba y en la parte de abajo. O sea, en consecuencia, si yo miro esta ecuación de acá, la densidad que me figure aquí se va a simplificar con la densidad de acá abajo, así que me puedo olvidar. Y el largo en la dirección A,
que es el largo del buque, va a estar tanto acá como acá, también me puedo olvidar. Al final me quedo con solamente las secciones. O sea que yo puedo comparar la sección que va a multiplicar esta posición del triángulo sobre la sección total. Entonces, ahora lo que vamos entonces a hacer es multiplicar la posición del centro de masa de un triángulo, que es 2/3 del largo del triángulo. Eso uno lo puede calcular, aquí vamos a suponerlo para no entrar más en geometría. Así que yo sé la posición que tiene el centro de masa en esta dirección de este triángulo. Y yo sé que la masa va a ser proporcional a este pedazo de acá, que son 2b por ρ, o sea, perdón, eh, el b por el ρ esta distancia es b, que es el ancho que yo tengo. Ahora, si yo lo multiplico, yo tengo dos veces esto, tengo una vez para arriba y una vez para abajo, y aquí tengo el ángulo phi. O sea que si yo tengo el b, que es como el radio, y lo multiplico por phi, me da justamente este pedazo del arco. Aquí estoy calculando el arco. Y tengo dos de ellos, así que toda esta parte de acá tiene 2b phi. El área total va a ser esta altura multiplicada por este largo de acá. Este largo es b, esta altura es b phi, así que tengo que esta área es b cuadrado phi. Y el área total de todo esto, y lo tengo que incluir con todo lo que existía acá arriba, es sencillamente 2bd. O sea, yo tengo dos veces el b por la altura o el calado d. En consecuencia, lo que yo estoy haciendo aquí, que equivale a esta expresión de acá arriba, es tomo la parte de la masa, que está representado por esta parte del área, lo multiplico por el centro, que está representado por este factor aquí de 2b tercios, y lo estoy dividiendo por toda el área que está representando la masa completa. Y esto me da este b cuadrado phi partido por 3d. Esa es, en consecuencia, la distancia que yo, o sea, el desplazamiento que yo tengo hacia el lado. Ahora tengo que volver a el tema macro para poder calcular cuál es la distancia que yo tengo entre el metacentro y, ojalá en este minuto al final, lo que es el origen, pero en este minuto lo voy a hacer calcular hasta acá abajo. Porque el punto se va a encontrar más o menos a de medios. Si es una pequeña, una escora, un pequeño ángulo, voy a tener de medios. Esto acá ya calculamos, era b cuadrado phi partido por 3d. Este sería el arco y este sería el radio. O sea que en este minuto, si yo quiero calcular esto de acá, yo lo que tengo que hacer es tomar este arco y dividirlo por el ángulo. Así que voy a perder este phi de acá y me va a quedar b cuadrado partido por 3d, que es lo que tengo acá. O sea que esta distancia completa va a ser b cuadrado partido por 3d. Pero yo lo que necesito es esta distancia, que es el zm. O sea que le tengo que restar esta parte de acá abajo. Le tengo que restar este d medios. Y aquí está, le resto. Aquí tengo el radio completo y le resto de medios, y eso me da justamente este ZM. O sea que al final estoy llegando a que puedo directamente escribir la posición del ZM como esta distancia que habíamos calculado en delante, menos este menos de medios, para justamente compensar el hecho que la distancia era hasta el nivel donde está el centro de masa del agua desplazada y no el origen del sistema que yo tengo. La condición de estabilidad ahora es que el ZM tiene que ser mayor o igual al ZG. Y si yo ahora introduzco esos factores, puedo calcular que lo que es, aquí está la introducción, si yo tomo este valor de acá, esta condición, pongo este ZG acá, este ZM acá, y yo reordeno un poco, yo obtengo que existe esta ecuación que la voy a definir como E, que mientras esto es, o sea, yo aquí al final, uno reconoce que están los distintos factores acá, si uno lo reordena acá, si lo reemplaza, aparece un factor de medios, y al final lo reordena, queda en esta forma que es bastante fácil de analizar, por eso que está, y lo reordené de modo que hay un número que yo puedo calcular. Si este E es mayor que 0, entonces estoy satisfaciendo esta condición y estoy en una situación estable. Si este E es menor que 0, entonces estoy en una situación inestable. Y veamos de qué depende. Depende del ancho del barco dividido por el alto de la pared del barco. Ancho dividido por barco. Tengo, además acá, hay que tener cuidado, eso sí está al cuadrado. Y tengo un sexto acá adelante. Y D partido por 2C, era lo que ya habíamos visto, era la altura del calado dividido por la altura de la pared. En consecuencia, esta ecuación ahora, si uno la grafica, uno puede representar cuando el barco es estable. Aquí está representado, aquí tengo 2B, aquí tengo 2C, recordemos 2C es la altura total, 2B el ancho total y D es el calado. Entonces, a este lado tengo representado 2B partido por 2D. O sea, básicamente le puse los dos en ambos lados, de modo que yo estoy comparando el ancho del barco de frontón con el alto de la pared del barco.
Y acá abajo tengo el D partido por 2C. Y la curva que teníamos es esta curva de acá. O sea que si yo tengo, según el barco que yo tenga, tengo un cierto ancho y un cierto alto, eso es fabricación del barco, es como está definido el barco, no puedo hacer ningún cambio ahí, no tiene que ver con masa, tiene que ver sencillamente con la dimensión del barco. Voy a obtener algún valor de acá, que ese es el valor que tiene el barco, y estas flechas, sorry, están corridas, se debería bajar desde acá. No se actualizó esta gráfica, que la modifiqué, así que la deberían ver corregida ya en el material original. Entonces en esta parte estaría esta línea llegando acá abajo y me dice todo lo que está debajo de acá, D sobre 2C, debajo de acá, si se hunde muy poco, estoy estable porque tengo básicamente una situación nuevamente, es como una mesa en que estoy lejos del canto para poder dar la vuelta, o si yo estoy por acá arriba, son situaciones estables. Pero si yo en este minuto quiero estar siempre en situación estable, independiente cuánto está hundido, en ese caso lo que yo tengo que hacer es superar con esta relación 1.5. O sea, si el barco es 50% más ancho de lo que es más alto, yo siempre soy estable. Pero si no lo soy, llego a esta situación en que voy a tener un rango donde es estable acá y un rango donde es estable al lado de acá. En particular, para ir terminando, la basa, si yo ahora calculo acá, esta es su calado, esta es su largo, perdón, pero lo que me interesa aquí es la altura. Si yo tomo la altura, los dos C, y tomo el calado, obtengo 0,27. Y si tomo aquí el ancho y el alto, tomo el 2B partido del 2C, es 1.1. Eso da un punto acá. O sea que de aquí el D partido por 2C me da este punto de acá abajo, el 2B partido por 2C me da este punto acá, 1.1. Si yo junto estos dos puntos, termino en esta zona inestable. O sea, la basa sin cargamento adicional, que cuidado, en ese minuto habrían cambiado, en particular esta relación cambia, yo logro hundir más el barco, y en ese minuto, sin embargo, hay que tener cuidado, porque tendría que haberlo hundido bastante. O sea que probablemente el barco en sí estaba en una situación totalmente inestable, incluso después de que lo hubieran cargado. Esa es la forma como uno estudia la estabilidad de barcos. Recordemos, es una simplificación, estoy suponiendo densidades parejas y modo para el parejo. Es un poco más compleja la realidad, pero explica el principio y es aplicable perfectamente a una situación un poco más real, haciendo las correcciones correspondientes de las densidades y demás.